Buenos días, mi nombre es Manolo Fernández, soy ingeniero forestal de profesión y el día de hoy estoy en representación de la Asociación Pro Jardín Botánico Nacional de Lima. Hemos preparado este video en el marco de la 8ª Feria Internacional de Flores, Perú Flora 2021, a cuyos organizadores agradecemos este espacio para poder compartir con ustedes algunas ideas acerca de la conservación de plantas. El tema de hoy va a hablar acerca de la megadiversidad de la flora silvestre del Perú y la necesidad de nuestro país de contar con una red nacional de jardines botánicos. La última parte del video vamos a mostrarles lo que fue la muy agradable visita al Jardín Botánico Felipe Marín Moreno, ubicado en Pisac, Cusco. El contenido del video va a tener estas dos partes, ¿no? Donde la primera vamos a hacer esta presentación que habla sobre la definición, la justificación, los beneficios y por qué es que necesitamos una red de jardines botánicos nacionales. La última parte es la visita al Jardín Botánico de Pisac. Los jardines botánicos, como el de Singapur que vemos en la imagen, son espacios que reúnen tanto este mundo natural de las plantas silvestres y esta parte cultural que el ser humano puede aportar desde el punto de vista paisajístico, arquitectónico y otros, ¿no? La definición que utilizamos hoy en día de jardín botánico fue propuesta por Jackson en el año 99 y dice que los jardines botánicos son instituciones que mantienen colecciones documentadas de plantas vivas, ¿no? La diferencia, por ejemplo, con un herbario es que las plantas están secas y guardadas en armarios. Los jardines botánicos más bien son espacios en donde se conservan las plantas vivas, ¿no? Ambos, ¿no? Tanto los herbarios como los jardines botánicos, tienen la obligación de documentar el origen de estas plantas, ¿no? Y en el caso de los jardines botánicos, además, documentar todo el manejo que se le da a estas plantas, ¿no? Como fines de estos espacios, ¿no? Debería incluirse la investigación científica, la conservación de plantas, ¿no? En este caso, de manera ex situ, la exhibición, debe haber un espacio en donde la colección de plantas se muestra al público, ¿no? Y deberían tener objetivos muy bien definidos acerca de la educación. Ya hoy en día, la BJCI, que es la organización mundial que reúne a la mayor parte de los jardines botánicos, pide que incluye dentro de la definición a que se ponga especial énfasis a la conservación de estas plantas que se consideran raras o que se encuentran bajo alguna categoría de amenaza de extinción. Los jardines botánicos, como el que vemos en la imagen, ubicado en Medellín, sirven para atender múltiples objetivos. En este caso, por ejemplo, la Sociedad Colombiana de Orquidología utiliza el espacio del Jardín Botánico para su exposición anual de orquídeas en flor, ¿no? Entonces, los visitantes aprenden acerca de estas plantas, disfrutan de la belleza de las flores de este grupo de plantas y además visitan el Jardín Botánico, ¿no? Este tipo de eventos son uno de los ejemplos que se realizan en los jardines botánicos. Luego vamos a ver acerca de los beneficios, pero los jardines botánicos es el sitio, son los lugares en donde las sociedades, ¿no? Realizan una serie de eventos, desde exposiciones de flores hasta conferencias, congresos, matrimonios y otros, ¿no? El BJCI, como la organización internacional, ¿no? Reúne a más de 800 jardines botánicos ubicados en más de 100 países alrededor del mundo. Si alguno de las personas que está viendo este video está interesado o conoce alguna iniciativa de jardín botánico en Perú, ¿no?
Los invitamos a visitar la página del BCI y poder revisar cuáles son los requisitos para poder registrarse como miembro de este grupo internacional. El caso del Perú es una situación muy particular hoy en día, en la actualidad, ¿no? Debido a que el Perú es un territorio realmente grande, ¿no? Con una historia además natural y cultural muy rica, ¿no? Muy larga además. ¿Y qué sucede con esto, ¿no? Las plantas, ¿sí? Son especies que han evolucionado durante millones de años, ¿no? Entonces, lo que hoy en día vemos como una especie de planta, si bien puede ser el resultado de una evolución relativamente reciente, ¿no? Esa especie tiene antecesores que, si uno va siguiendo la cadena evolutiva, pues es el resultado de la adaptación de la naturaleza a las variaciones ambientales que han ocurrido durante millones de años. Esto ha generado, ¿no? Una respuesta genética que es igual a información, ¿no? Que se ve traducida desde el punto de vista del uso humano, ¿no? Como potenciales para ornamentales, farmacéuticos, alimenticios y múltiples otros usos, ¿no? Entonces, cada especie de planta contiene en sus genes información que nos puede ser útil el día de hoy, ¿no? Para dar solución a algún problema actual, o podría ser la solución a un problema futuro. Entonces, conservar las plantas no es solamente como un objetivo del día de hoy, sino conservar las plantas es con el objetivo de poder dar alguna solución al futuro, y además detrás de todo esto viene una ética respecto a cómo se relaciona el ser humano con el resto de la naturaleza, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros como sociedades, ¿no? Atendamos la conservación de la naturaleza como una cuestión de principio ético, ¿no? El caso del Perú es una situación realmente especial. ¿Por qué? Porque debido a las condiciones ambientales de nuestro país, lo que tenemos hoy en día es el 5% de las plantas de todo el planeta, ¿no? O si lo vemos solamente en el marco del territorio de América, ¿no? Nuestro país tiene el 15% de todas las plantas del continente. Ahora, hoy en día tenemos más de 20.000 especies de plantas, pero si comenzamos a revisar cuántas de ellas se encuentran bajo alguna categoría de amenaza o de preocupación, ¿no? Descubrimos que casi la mitad de las plantas del Perú se encuentran en alguna de las listas de conservación. Eso quiere decir que el Estado debería poner especial interés en estrategias para poder conservar por lo pronto estas más de 9.000 especies que están bajo alguna categoría de conservación, y también la otra mitad, obviamente, ¿no? En el mundo, las especies de plantas se encuentran ampliamente distribuidas, pero la riqueza de estas resulta estar concentrada en un pequeño grupo de países, ¿no? Que son 17, que se les ha denominado megadiversos. Este pequeño grupo de países, ¿sí? Si uno suma sus territorios, ocupan el 10% de la superficie continental, ¿no? Y en este 10% del territorio continental ocurre el 70% de la biodiversidad. Es realmente impresionante, ¿no? Porque es la menor parte, la 10ª parte del territorio del planeta, ¿no? Ahí podemos encontrar el 70% de la biodiversidad. Es por ello que estos países han iniciado acciones para poder salvaguardar lo que vendría a ser el patrimonio natural de cada uno de sus territorios, ¿no?
Una de las formas de conservar este patrimonio natural es a través de las áreas naturales protegidas, ¿no? Y de manera complementaria a través del establecimiento de jardines botánicos, que es una estrategia de conservación ex situ, es decir, fuera del hábitat, ¿no? Lo que vemos en la diapositiva es la lista de estos 17 países y los nombres y los datos de sus principales jardines botánicos. Entonces, el año de creación en promedio de los jardines botánicos de estos países, ¿no? Fue en 1904. Y el área, estamos hablando de 80 hectáreas en promedio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Perú no tiene un jardín botánico nacional. Estamos más de 100 años detrás del promedio de año de creación de los jardines botánicos, y alcanzar 80 hectáreas ya sería un gran reto para nuestro país, pues, como establecimiento del primer jardín botánico, ¿no? Pero hay jardines botánicos con menores áreas que realmente atienden objetivos de conservación nacional, como algunos de los que podemos ver en esta lista, ¿no? Entonces, esta estrategia de conservación ex situ, ¿no? Es una forma de atender lo que está establecido en las normas de nuestro país. Existen una amplia lista de normativas, ¿no?, que regulan o establecen la conservación de nuestras plantas, ¿no? Por ejemplo, en la lámina estamos viendo un cactus, ¿no? Y los cactus están como protegidos por varias normas, tanto nacionales como internacionales. Pero todas estas normas, ¿no?, y los convenios internacionales que firma el Perú son debido a que existe una norma de mayor jerarquía. Nuestra Constitución, en el artículo 68, establece que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica. ¿Qué significa? Que el Estado tiene que regular las actividades que podrían estar afectando a la diversidad biológica, y además tiene que emprender acciones para asegurar la conservación. Dentro de estas acciones, como lo habíamos mencionado, existen dos estrategias. Una es la conservación in situ, es decir, en el hábitat, y la otra es la conservación ex situ, fuera del hábitat. Esta conservación ex situ son los jardines botánicos, y la conservación in situ son las áreas naturales protegidas y las otras alternativas de conservación. Si uno suma ambas, con estas dos estrategias podríamos estar atendiendo este mandato constitucional que versa sobre la promoción de la conservación de la diversidad biológica. En el año 2018, el secretario general de la BGCI, Paul Smith, tuvo la gentileza de visitarnos en Perú y dio una conferencia magistral en la ciudad de Lima, de la cual hemos extraído algunas ideas acerca de los beneficios de los jardines botánicos alrededor del mundo, ¿no? Los jardines botánicos, ¿no?, atraen a más de 500 millones de visitantes cada año, ¿no? Yo, por ejemplo, no recuerdo haber ido a alguna ciudad y no haber visitado su jardín botánico, ¿no? En las principales ciudades de cada país existe uno, ¿no? Entonces, estos jardines botánicos, al estar en las ciudades, cumplen una serie de objetivos, ¿no?, y tienen una serie de efectos positivos, no solamente a la economía, ¿no?, sino a la salud mental y física de las personas que viven alrededor de sus visitantes externos, ¿no? Son espacios en donde uno puede rescatar la cultura de cada lugar, ¿no? Y es ideal utilizar estos espacios para poder transmitir mensajes acerca de la educación y la conservación de la naturaleza. Estos jardines botánicos
generan una serie de movimiento económico que se ven traducidos en ingresos para tanto la ciudad como los mismos jardines botánicos. Entonces Paul en su presentación, por ejemplo, nos da este ejemplo de Filadelfia, que tienen varios jardines botánicos, ¿no? Y reunidos todos ellos generan más de 37 millones de dólares de ingresos por año, ¿no? Otro ejemplo que nos dio Paul en su presentación explicaba de cómo la creación de los jardines botánicos, ¿no?, generan alrededor una revalorización de la propiedad. ¿Qué quiere decir? Que una propiedad X, una casa, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, el precio del terreno y de esa casa, ¿no?, vale más gracias a que existe un jardín botánico al lado, ¿no? Entonces, aquellas personas que tienen la suerte de vivir alrededor de un jardín botánico o de cualquier espacio verde, en realidad, van a haber visto incrementado el precio de su propiedad, se va a revalorizar, y si estos espacios son públicos, ¿no?, es una forma en la que se revaloriza, pues, la propiedad de lo que vendría a ser una propiedad del Estado, ¿no? Y estos espacios además son ideales para que la sociedad realice actividades desde congresos, exposiciones de plantas, como la que nos reúne hoy en Perú Flora, ¿no?, o matrimonios y otro tipo de eventos, ¿no? Es el espacio ideal donde la mayor parte de la sociedad quiere realizar las actividades que son importantes para ellos, ¿no? Finalmente, en su presentación, Paul nos explica de cómo esta amplia red de más de 800 jardines botánicos alrededor del mundo, asociados a la BJCI, ¿no?, han registrado y documentado la conservación ex situ de más del 93% de las familias de plantas vasculares existentes hoy en día, ¿no? Y como dato curioso, por ejemplo, estos jardines botánicos tienen a 35 especies de plantas que ya se extinguieron en su hábitat, ¿no? Es decir, ya no la podemos encontrar en el campo, en el lugar de origen, ¿no? Por más que establezcamos áreas naturales protegidas, esta especie ya no está ahí. Entonces, esta estrategia de conservación ex situ, a través de los jardines botánicos, puede de alguna manera atender la extinción, o detener, mejor dicho, la irremediable extinción de alguna especie y poder perpetuarla de alguna manera para poder seguir estudiándola a futuro, ¿no? Desde el punto de vista de nuestra asociación, lo que realmente requiere el Perú es una red de jardines botánicos nacionales, ¿no? Y ahora vamos a explicar el por qué. Y por qué, además, otros países vecinos han seguido exactamente la misma estrategia, ¿no? El Perú, como territorio, ¿no?, presenta una serie de escenarios ambientales que se pueden interpretar de distintas formas, ¿no? Podemos hablar de costa, sierra o selva, podemos hablar de zonas de vida donde el Perú tiene las 3/4 partes o más de las existentes en todo el planeta, ¿no? Pero finalmente podríamos hablar de ecosistemas, ¿no?, que el Perú describe para su territorio, más de 40 ecosistemas, ¿no? Pero en realidad son como macroecosistemas. Podríamos estar más cerca al número de ecosistemas de Colombia, que estamos hablando de más de 600 definidos para ese territorio, muy similar al nuestro, ¿no?, con la cordillera de los Andes presente, ¿no? Entonces, en general, lo que estamos hablando es que el Perú tiene múltiples escenarios ambientales, y para poder lograr objetivos de conservación ex situ, la mejor estrategia sería establecer uno o más jardines botánicos en cada uno de estos escenarios ambientales, ¿no? Entonces,
Uno, por ejemplo, para la zona caliente y húmeda de la selva amazónica del Perú, la selva baja peruana, ¿no? Otra para la selva de montaña, ¿no? Pero, como bien lo sabemos, el Perú es un país muy largo, ¿no? Latitudinalmente, ¿no? Ocupa distintas condiciones de radiación solar que, combinado con la fisiografía, generan escenarios ambientales que, por ejemplo, la mayoría de las personas que estudian botánica sabe que las especies de plantas que encontramos en el norte del Perú son distintas a las que están en el sur del Perú. Las especies que están hacia el occidente de la cordillera son totalmente distintas a las del oriente. Entonces, para poder conservar de manera ex situ todas estas especies de plantas, ¿no? Los jardines botánicos deberían estar dentro de un tipo de ecosistema. Entonces, si nos basamos en el mapa nacional actual de ecosistemas, pues deberíamos tener más de 40 jardines botánicos que reúnan las especies que ocurren de manera natural en ese ecosistema, ¿no? Por ello, si alguna de las personas que están viendo este video conoce alguna iniciativa de jardín botánico en el Perú, lo invitamos a visitar nuestra página web www.jbnl.pe. En la parte del submenú de la red van a poder encontrar un formulario que los va a hacer una serie de preguntas para poder registrar este jardín botánico y que entre a la base de datos de los jardines botánicos existentes en el Perú. Además, el sitio web tiene mucha información acerca de lo que hemos conversado el día de hoy, la justificación, la definición, la historia de la asociación, quienes están colaborando hoy en día con lo que vendría a ser la propuesta para creación del primer jardín botánico nacional. Los invitamos a visitar también nuestras redes sociales y a compartir las noticias que publiquemos con el hashtag Jardín Botánico Nacional Ya. Finalmente, les agradecemos a todos ustedes su atención. Les dejamos ahí los correos electrónicos de Gabriela Orihuela, que es la actual presidente de nuestra asociación, mi correo electrónico por si tienen alguna pregunta adicional, y los dejamos con esa hermosa imagen de la presentación de Paul Smith, y a continuación van a poder disfrutar de la visita al Jardín Botánico de Pisac. Hasta una próxima oportunidad. Felicitaciones a Perú Flora. Nos vemos. Hola Manolo, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Mucho gusto, José. Bienvenido al Jardín Botánico. Felipe Marín, ¿quién fue, José? Mi padre, Su padre. botánico. ¿Botánico de acá mismo nació en Pisac? No, mi padre es de la convención, De la convención. pero mi padre ejercía la docencia universitaria Ya. en el Cusco, en la USAC. En la USAC. Ah, Él ok. fue el rector de la universidad. Oh, ok. ¿Y él era Y- de profesión biólogo? Era botánico, biólogo, especialista en botánica.
Ah, qué Ya, interesante. y este era su hobby, ¿no? El jardín era su hobby de él. Bueno, para los que no conozcan, estamos exactamente a una cuadra de la plaza principal de Pisac, en el valle del río Urubamba, en Cusco, donde José Marín es el actual director de lo que vendría a ser el Jardín Botánico Felipe Marín, quien fue su padre, y este jardín botánico abarca casi una manzana, ¿no? Sí, es una manzana, es una cuadra. Es una manzana dentro del casco histórico de Pisac. Ahora los invitamos a hacer el recorrido con José. Pasa. Vamos, gracias. Estamos en la parte central del Jardín Botánico y nos acompaña el fundador de este lugar, don Felipe Marín, el papá de José. Hemos decidido invitarlo a que recorra de nuevo su jardín. Te contaba, José, que yo he venido en representación de una asociación que se llama Pro Jardín Botánico Nacional del Perú, y la idea de nosotros es un grupo que ha iniciado actividades en realidad desde el año 92, los primeros intentos, pero desde hace 4 años el grupo ha crecido, el compromiso de los integrantes se ha visto incrementado, y ya hoy en día la asociación es parte de un comité nacional que reúne a 9 instituciones públicas, el presidente del comité es el CONCITEC, y luego lo integran varias instituciones, entre ellas el Ministerio del Ambiente, el CERFOR, el Ministerio de Cultura, el INIA, el YAP, y así son muchas instituciones, y de la parte extranjera están apoyándonos la Embajada Británica, y como asociación civil estamos nosotros. Entonces, la idea de nosotros es seguir los pasos las buenas decisiones que han tomado, por ejemplo, en Brasil y Colombia, donde las iniciativas como las de ustedes, que son realmente loables y realmente están teniendo objetivos de conservación ex situ, ¿no? Porque las muestras de plantas que están acá son originarias de algunos lugares que están ahora en riesgo de desaparecer. Esa es la importancia de los jardines botánicos como centros de conservación ex situ, y la idea es formar una red de los jardines botánicos, No. porque así como a la familia Marín, en el Perú hay otras iniciativas también que no han sido correctamente visibilizadas, y una de las cosas que queríamos preguntarte es ¿cuáles son las dificultades que tienen ustedes para administrar un sitio como este, y qué tipo de ayuda sería la que tú sugerirías que podamos tratar de interceder para ustedes, ¿no? Bien, bueno, yo los felicito a ustedes por estar promoviendo los jardines botánicos, porque es una manera de conocer la naturaleza y los beneficios que nos brinda, ¿no? Uh-huh. En cuanto a las dificultades que me manifestabas, generalmente los jardines botánicos en los países son con subvención estatal, Uh-huh. porque se necesita mucho cuidado, se necesita mano especializada. Entonces, cuando es particular, tiene que ser un hobby muy grande para que tú inviertas en el jardín, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de las principales dificultades es la parte económica. La economía. Sí, la economía. El gasto mensual es considerable. Sí. Entonces, acá en el jardín estamos haciendo volverlo sustentable, Uh-huh. poniendo alrededor hospedajes, restaurantes. La estrategia entonces ha sido utilizar la belleza paisajística del jardín botánico para que los restaurantes y cafeterías que están alrededor de la manzana tengan una vitrina hacia la zona florida. Exactamente. Y de esa manera nos permite mantener el jardín. Cuando tú eras niño, ¿cómo recuerdas el jardín botánico? ¿Era una parte nada más pequeña? Bueno, esto data todavía de la época de mi abuelo. Ya. Mi abuelo le gustaban las flores, las flores, las rosas. Ok. Incluso hay un ejemplar de la rosa de la paz. No, la rosa P. Ya. Esa es una rosa antiguísima, la rosa Ajá. P. Bueno, y
y también parte era, tenía una caballeriza. Acá mismo. Acá mismo, ¿no? Ok. Esta parte es de flores. Sí. Las rosas están retoñando recién porque se les ha podado. Es un rosal, ¿no? Es un rosal, es una miscelánea de plantas que solamente dan flores. Esa es la parte de flores. Ok, y esto es además el atractivo para aquella cafetería, ¿no? Sí, es una cafetería, sí. Se ve muy bonita desde la cafetería, pero en realidad se ve mucho más bonito por acá adentro. Sí. Tenemos un pequeño cactario. Bueno, los cactus son sudamericanos. El Perú ocupa el segundo lugar en variedad de cactus. Aquí tenemos este cactus, el San Pedro, que este es peruano, San Pedro peruano. ¿Cuántos años tendrán estos cactus por acá? Bueno, hay cactus que tienen 50 años, 60 años, 70 años. Y hay cactus que tienen 10, 12, pero generalmente por de 10 para encima, ¿no? Ok. Sí. Y acá van muy bien siempre y cuando no les caiga la lluvia de forma directa. El cactus es una planta de desierto, entonces no debe caer lluvia directa. Okay. Se malogran los cactus. Esta mamilaria, ¿cuántos años tendrá? Esta mamilaria sí debe tener unos 10 años, 15 años de repente. Qué barbaridad. Y esta es una tuna. Es una tuna blanca. Tunilla, ¿no? Sí, una tuna. ¿Y te ha dado fruto ya aquí? No, todavía. No, da frutos, pero no son comibles, sino son solamente para reproducirse. Porque fíjese, esta florcita, sí. Esto tú ya lo puedes plantar ya y crece otro. Ok, de injerto sale con facilidad. Fíjate, mira. Ajá, le sacas uno. Eso le sacas uno y ya puedes plantarlo acá y ya te sale uno. Y va a echar raíces. Sí. Es una variedad de San Pedro. Monstruoso, ¿no? Sí, es una variedad de San Pedro. Ya, bien. Este es un cactus mexicano. Esto crece en el desierto y así crece en grupo, en grupos. Por eso es que lo he puesto. Yo vi en una revista cómo crecía en grupos, como en manadas, ¿no? Sí. Entonces acá le hemos puesto como en su hábitat. No les gusta estar solos. No les gusta estar solos. Sí. Estar acompañados. Sí, pero para llegar a ese tamaño, tú las tuviste. Claro, desde pequeño. Desde pequeñitas. Estos tienen 35, 40 años. Como 40 años tienen estos cactus en este mismo lugar, ¿no? Sí, este mismo lugar. ¿Y ha sido necesario cambiarle algo a la tierra o bueno, bien? Bueno, el chiquito es una macetita pequeña. A medida que crecen le vas cambiando de tierra y le vas aumentando tierra, cambian tierra, ¿no? Y hasta este momento, ¿no? Ok. Sí. Muy bien. Esta es una muestra de algunos injertos que la mayoría de nosotros la compramos cuando es un injerto pequeño sobre una base de San Pedro, ¿no? Pero después de muchos años puede pasarte esto. Sí, se aclimatan perfectamente y para ellos es mucho más fácil que la savia directamente vaya, ¿no? Sí, o sea, lo que hace el pie del injerto, que en este caso es San Pedro, es absorbe los nutrientes, lleva el agua hacia la parte de arriba, pero la parte de arriba no es la misma planta. Y lo que ha hecho José es ponerle como algunas ayudas, ¿no? Unas pequeñas muletas con tronquitos para que puedan sostener el gran peso, ¿no? Yeah. Sorprendente cómo pueden llegar a crecer los injertos. Entonces, la estrategia de ustedes no es que hayan recibido ayuda externa, sino ustedes se las han ingeniado para conseguir fondos y que se pueda mantener. Porque el objetivo es preservar el jardín botánico, ¿no? Bueno, antes, en la época de mi papá, él subvencionaba de su trabajo, ¿no? Pero yo entro y veo que es un poco difícil, pues, sacar de tu sueldo, digamos, y
Entonces, lo que hemos hecho es tratarlo de hacerlo sustentable, o sea, que el propio jardín tenga sus ingresos y que se pague solo, ¿no? Solo así estamos pudiendo sacar adelante el jardín. Esta mamilaria plumosa. Ah, que es súper bonito. Muy bonito. Y la división es... O sea, de cada uno tú puedes sacar una planta, ¿no? Sí. Sí. Pero son tubitos... ¿Puedo arrancar uno para mostrar? Sí, son tubitos. En el video. Acá abajito. Miren, en realidad es esto, son tubitos de cactus. Este es como la flor del cactus más o menos, ¿no? Sí. Y de esto probablemente, crece si sacas una bola completa, sí, crece. Lo puedes sembrar y crece, ¿no? Sí. Súper bonito. Loxanthocereus debe ser esto. Sí. Un Loxanthus. Así es. Son flores como tubitos, pero hay de dos tipos. De las que abren, eso se llaman Loxanthocereus. Cereus es porque son columnares. Y si en vez de que los pétalos estén abiertos, los hace así cerrados, se llama Cleistocactus. Cleisto es cerrado. Entonces, estos que son así abiertos probablemente sean un Loxanthocereus. Muy bonita. Qué suerte de haber encontrado en flor. José, sí, estas flores blancas con rosados son Agereus, ¿no? Agereus, sí. Así es. Muy bien adaptadas aquí. ¿Y vienen visitantes para polinizar esto? Sí, moscardones, abejas. Como abejorros grandes deben entrar, ¿no? Sí. Está súper bonito. O sea, siempre es, cuando uno viene al jardín botánico, vienes un mes y vas a encontrar flores distintas. Claro, en cada estación. En cada mes va cambiando. O sea, cada estación tiene otra fisonomía el jardín. Sí, se ve distinto, ¿no? Sí. A ver, cuéntanos, José, esta sección de aquí, ¿qué plantas tienen aquí? Bueno, acá hay plantas medicinales, ¿no? Medicinales, todas ellas. Todas son medicinales. Por ejemplo, este es el mancapaqui. Mancapaqui para los cólicos, para tomar de mate. Ya. Mate. Las hojas. Sí. Acá tenemos roque, que utilizan en las comunidades para bañarse, para lavar la ropa. Que son, además, o sea, trituran la planta. Sí, machacan la planta y sale como hace. Sale detergente. Sí, sale detergente, espeso. sí. Okay. Esta es la famosa ruda, que es para el susto. Es muy fuerte esa planta. Sí. Este es el tabaco. ¿Ese es el tabaco silvestre? El tabaco silvestre, sí. Este es la vid, ¿cómo se llama? La aceituna. Sí. Olivo. Olivo, es un árbol de olivo. Tenemos el romero. Muña por allá. Tenemos la muña, tenemos acá el... Este es el... ¿Cómo se llama? Hinojo. El hinojo. Y acá tenemos una planta muy importante que utilizaban los incas como insecticida. ¿Funciona para controlar insectos? Funciona para controlar insectos y además utilizaban los incas para lavar los cadáveres. Ya, o sea, sí. Para preservarlos. Para preservarlos, sí. Puedes olerlo. Sí. ¿Y hace flores de qué color? Es un insecticida, ¿no? ¡Qué fuerte! Sí. Arrayán, es el famoso árbol, es un arbusto del arrayán. Arrayán. Cuando cosechan papas, ya ponen esto en la base y encima la papa para preservar la papa. Sí. O sea, esto, además de insecticida, debe funcionar como antibiótico, porque debe matar también las bacterias y los hongos también. Sí. Y habría que hacerle una marcha fitoquímica, ¿no? Actualmente venden aceites esenciales de arrayán.
La tara para curtir cuero y también para hacer gárgaras. Para hacer gárgaras, mueles la semilla y puedes hacer gárgaras. Sí, esa es la tara. La tara es un arbolito que además tiene espinas, Sí, ¿no? espinas. Y hace una vaina que seca como roja. Ajá. Y el polvo es con el que se curte el cuero, ¿no? Este es el fruto de tara. Y esto de acá, lo que siempre se ha utilizado es, uno lo abre y de acá sale un polvo. Este polvillo blanco, amarillo, tiene una sustancia que se llama taninos. Taninos. Y los taninos de la tara es el mejor preservante de cuero, ¿no? Se utiliza para curtir el cuero que no se descomponga durante muchísimo tiempo, ¿no? Es un preservante natural, mata hongos, bacterias, todo. Y de ahí lo han industrializado y ya le sacan para curtir los cueros, ahora ya no utilizan tara, sino químico ya. Sí. Sí. Y acá a este lado tenemos el famoso pino peruano. Sí, este es el Rospigliosi, ¿no? Sí, el pino peruano. Podocarpus. Ajá. A ver, podemos pasar, sí. Después. Este árbol de acá es de las. Ese es apurimeño. Pocas coníferas que quedaron en Sudamérica, sí, ¿no? Sí, es una conífera que es Sudamérica. Pero te ha crecido muy bonito aquí. Sí. ¿Cuántos años tendrá este árbol? Debe tener unos 20 años. 20 es relativamente joven. No lo dejamos crecer. Es un árbol muy grande. Sí. No lo dejamos crecer y le hemos dado la forma de árbol de Navidad, ¿no? Sí. Sí. Sí, está muy bonito. Intimpa, ese se llama intimpa. Intimpa le dicen, ¿no? Es el intimpa. Ahora vamos a pasar a ver el Museo de la Papa y semillas atuandinas. Ok, vamos. Este es el Museo de la Papa. Ajá. Tú sabes que en el Perú hay 3.500 variedades de papa. Probablemente más. Sí, y los incas pues han dado alimentos a todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces era necesario hacer un homenaje a la papa y hemos hecho este pequeño Museo de la Papa. Porque además Pisac es importante, Claro. sitio de variedades, ¿no? En Pisac hay 800 variedades de papa en las comunidades. Ya. ¿No? En el distrito. En el distrito de Pisac. Hay 800 variedades de papa. Okay. Acá hemos podido hacer una colección de 200 variedades de papa nativa. Tú tienes 200 aquí. 200 variedades de papa nativa. Y tú has trabajado todas ellas para que no se vuelvan a... Claro. Esto tiene un tratamiento especial. Ajá. Para que no vuelva a crecer. No germinen. No germinen, son como momificadas, algo así. Ajá. Y algo un poco de pintura también tienen. Entonces, pero son idénticas, ¿no? Idénticas tienen que ser. O sea, es una muestra de lo que realmente cosechan. ¿En qué mes es que se encuentran? La papa nativa que encuentras en el mes de mayo, junio, en las comunidades. Hay un parque de la papa. Un parque de la papa. Sí, parque de la papa en Pisac. Y la comunidad de Cuyo Chico, Cuyo Grande. Son los que más variedades traen. Traen papa, sí. Ok. Así es. Y está súper bonito, pero entonces tenemos papas y tenemos varias historias relacionadas con alguna de ellas, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? De esas papas, de algunas papas como esta, por ejemplo. Esa que tiene una forma muy irregular. Una forma muy irregular que la denominan en quechua cachum o cachik, el que hace llorar a la yerna. Ajá. ¿No? O sea, el novio lleva a su casa a su novia y la madre, para ver si la chica es buena, saca esa papa y le dice, pélalo. Ya. Si la chica lo pela, le aceptan en la casa, si no, no. O sea, es como la prueba de la suegra a la nuera. Sí, así es. Ya, muy bien. Y acá hay unas papas. Acá, esta es una papa híbrida, ¿ya? Ya.
la papa híbrida ya no tiene muchos ojos. Ajá. La papa nativa tiene muchos ojos y no se puede pelar. Claro. Entonces han hibridado y estas son las papas que hay en todo el mundo, ¿no? Las híbridas. Sí. La papa nativa solamente es local. Produce muy poco. Ajá. Una planta produce, digamos, 5, pero un híbrido puede producir unos 100, ¿no? Claro. Así es. O sea, sacas muchísimo más kilos Sí. por planta Así en los híbridos. Así es. Por aquí vi una muy rara que tenía... Sí, por ejemplo, mire esa papa, ¿no? Es toda larga, así de Sí, verdad. sí, así idéntico, larga. Esta es la lengua de vaca. Que es plana. ¿no? Plana. Una papa plana. Papa excepcional, que parece una mano. Sí, que... Le dicen sahramaki. 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 De este. Muy interesante. Y acá, Acá tenemos las ocas, la mashwa. todas las ocas, además, las plantitas son muy bonitas como un trébol, ¿no? Así es. Este es un tubérculo dulce. Que les gusta mucho usarlo en la guatia, ¿no? En la guatia y como postre. Como postrecito. Sí, sí. Porque es dulcecita, ¿no? Sí, dulcecita. Como el camote amazónico. Acá tenemos una pequeña colección de entomológica de insectos del Manu. El Manu queda en Cusco, cerca del Parque Nacional del Manu. Sí. Es todos los insectos del Parque Nacional del Manu. ¿Y quién montaba los...? Tengo una hermana que es entomóloga, Ya. bióloga, especialista en entomología. Ah. Y ella ha colaborado con... Ella fue la única que siguió los pasos de tu papá en biología. Sí, exactamente. Tengo otra hermana que es ingeniero agrónomo. Ah, ok. Sí, yo soy ingeniero civil. Pero de civil nunca soy ingeniero te civil. separaste de la naturaleza. Pero me encanta la naturaleza, es mi hobby. Cuidar el jardín, ¿no? Los entomólogos y los agrónomos ambos hacen bonitas colecciones Sí. entomológicas. Sí. Porque esto es un montón de trabajo. Claro, y Separar las cada uno patitas. está clasificado, ¿no? Claro. Si bien el jardín lo abres al público, para que también te creen ingresos, Sí. pero tiene que ser de calidad, ¿no? Entonces necesitas más gente, necesitas más especialidades, más gente más especializada y produce más gastos, evidentemente, ¿no? Ok. Ya para poder terminar, en caso los interesados quieran llegar a este lugar, el Jardín Botánico Felipe Marín, en Pisac, ustedes pueden encontrar la dirección en Google Maps, ponen Jardín Botánico de Pisac y les va a dar la dirección de aquí, pero previamente hay que coordinar, ¿no? Sí, claro. Previamente una coordinación con nosotros, que estamos viviendo ahora en Pisac. Sí, ya. A raíz de la pandemia nos hemos venido acá a vivir a Pisac y estamos permanentes aquí. Es cuestión de que ustedes nos indiquen qué día vienen y los atendemos encantada, con mucho gusto. Ya, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, José Marín. Felicitaciones a ti y a Rosman, Ya. de verdad. Es impresionante el lugar que creó su padre y los felicito por mantener esto. Esperamos que las futuras generaciones también sientan la misma pasión del abuelo y que esto se pueda preservar para siempre. Bienvenido de una vez a la red de jardines botánicos del Perú. Invitamos a todos nuestros asociados y al público en general a contactar a la familia Marín para poder visitar este lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bienvenido. Listo.